La inmoralidad sexual es el esqueleto en el armario de nuestro viaje de fe dentro de la Iglesia de Jesucristo. Hemos enseñado consistentemente que la inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio y la fornicación, no conduce a resultados positivos. Estas acciones no concluyen con alegría o satisfacción. La inmoralidad sexual se identifica como un pecado significativo, uno que el adversario utiliza para sembrar la lujuria dentro de los corazones de los seguidores de Dios, con el objetivo de desenmarañar el tejido de sus vidas. Es un desafío al que estamos llamados a enfrentar, no solo en nuestra caminata personal con Cristo, sino juntos como su cuerpo, la Iglesia. Mantenernos firmes contra la lujuria y la inmoralidad sexual es esencial para nuestra integridad espiritual. Puede parecer al observar a otros que esta lucha con la lujuria y la inmoralidad sexual es rara. Sin embargo, la verdad está lejos de esta percepción. Este pecado a menudo está envuelto en secreto. Individuos casados, por ejemplo, pueden participar en tales actos de manera encubierta para evitar que sus parejas descubran su infidelidad. Individuos solteros también pueden participar en la inmoralidad sexual, ocultando sus acciones debido al miedo, a la vergüenza, el juicio o la reprobación de los creyentes compañeros. Las consecuencias de la inmoralidad sexual son profundas, llevando inevitablemente a la vergüenza, convirtiéndola en un pecado que muchos mantienen oculto. Esta naturaleza oculta del pecado sexual, similar a un esqueleto en el armario, se convierte en un ídolo adorado en secreto, con el potencial de devastar vidas y traer deshonra. Ya sea fornicación, adulterio, masturbación u otros actos, el consejo urgente es huir de estos comportamientos. Esta advertencia no se emite para restringir la alegría, sino para proteger del daño y la destrucción que el pecado sexual inevitablemente causa. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para apartarse de estas acciones, buscando una vida que sea satisfactoria y honre el diseño de Dios para nosotros. En nuestro mundo actual, el adversario está activamente tratando de atrapar a individuos y comunidades dentro de la Iglesia de Cristo con el pecado de la inmoralidad sexual. Este desafío no es solo externo, ha infiltrado nuestra Iglesia. Es con el corazón apesadumbrado que reconozco la presencia de este pecado entre nosotros. Hay personas dentro de nuestra congregación que están participando en adulterio, mientras que nuestros jóvenes están sucumbiendo a la fornicación, a menudo bajo un velo de secreto para evitar la detección y la responsabilidad. Si te encuentras atrapado en esta lucha, es crucial reconocer la gravedad de este pecado, sin importar cuán profundamente ocultas puedan estar tus acciones. Las repercusiones de la inmoralidad sexual no pueden permanecer ocultas. Las consecuencias de dicho pecado son de largo alcance, impactando no solo al individuo, sino a toda la congregación. Comunidad, esta es la esencia del sermón de hoy, acertadamente titulado Esqueletos en el armario. Esta frase significa los pecados ocultos que traen vergüenza y podrían llevar a la ruina espiritual si no se abordan. La historia bíblica de David sirve como un ejemplo profundo. A pesar de ser un hombre según el corazón de Dios, David cayó en un pecado grave al cometer adulterio y asesinato. Estas acciones, aunque inicialmente ocultas, tuvieron consecuencias severas para él y su reino, ilustrando que ningún pecado permanece oculto para Dios. Esta narrativa nos impulsa a enfrentar nuestros pecados, buscar perdón y buscar una vida de pureza y responsabilidad. Nos recuerda la importancia de la transparencia ante Dios en nuestra comunidad, instándonos a arrojar luz sobre los esqueletos que podríamos estar ocultando para encontrar sanación y restauración en Cristo. Segundo Samuel 11:2-4 narra cómo David, a pesar de ser un hombre según el corazón de Dios, sucumbió a la tentación de la inmoralidad sexual con Betsabé, una mujer casada con Urías,
uno de sus soldados más leales. Al descubrir que Betsabé estaba embarazada, David intentó ocultar el pecado persuadiendo a Urías para que pasara tiempo con su esposa, con la esperanza de disfrazar la paternidad del niño. Inicialmente, David instó a Urías a visitar su hogar, razonando que proporcionaría una cobertura para el embarazo. Cuando Urías, por lealtad a sus compañeros soldados, se negó a disfrutar de tales comodidades mientras estaban en guerra, David intentó embriagarlo, lo cual también fracasó. Frente al fracaso de sus planes, las acciones de David escalaron a un pecado más atroz, al ordenar la muerte de Urías colocándolo en una situación de batalla peligrosa a través de su general Joab. David no solo causó la muerte de Urías, sino que también puso en peligro la vida de otros soldados. Este acto de desesperación llevó a una muerte injusta, ilustrando cómo los intentos de ocultar el pecado pueden llevar a acciones más indebidas. La historia de David y Betsabé subraya una lección crítica sobre la naturaleza del pecado, especialmente la inmoralidad sexual. Intentar ocultar nuestros pecados solo complica nuestros problemas, llevándonos por un camino de mayor engaño y desdicha. Este relato no pretende condenar, sino servir como un recordatorio de precaución para apartarnos de acumular pecados ocultos. La experiencia de David, marcada por la vergüenza y la retribución divina, enfatiza el poder destructivo de la inmoralidad sexual, que daña tanto nuestro ser espiritual como físico. El llamado a huir de la inmoralidad sexual, como se advierte en 1 Corintios 6, 18, es una directriz que no podemos ignorar. Este versículo resalta la naturaleza única del pecado sexual, que afecta tanto al cuerpo como al espíritu, a diferencia de otros pecados que pueden impactar solo nuestra salud espiritual. El mensaje es claro: la inmoralidad sexual conlleva consecuencias profundas que requieren nuestra resistencia vigilante y arrepentimiento. En nuestras comunidades e iglesias debemos persistir en abordar el desafío de la inmoralidad sexual. El enemigo continúa promoviendo este pecado, buscando atrapar a muchos. Es un pecado que muchos encuentran difícil de resistir debido a su profunda tentación. Sin embargo, reconocer sus graves implicaciones tanto en nuestro bienestar físico como espiritual puede empoderarnos para resistir y encontrar libertad en la pureza y la integridad. Esta narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, alentándonos a vivir vidas que honren a Dios y protejan la santificación de nuestros cuerpos y espíritus. Hemos abordado este problema repetidamente, pero sigue siendo un obstáculo desafiante para muchos dentro de nuestra comunidad cristiana. El pecado de la inmoralidad sexual ha atrapado a numerosos creyentes que se encuentran incapaces de resistir su atracción. El adversario disfraza astutamente las consecuencias graves de este pecado con el atractivo del placer temporal, llevando a muchos por mal camino. Debo enfatizar, como he hecho antes, las profundas implicaciones de participar en relaciones sexuales fuera de los sagrados lazos del matrimonio. Tales acciones no implican solo una unión física, sino que también forjan una conexión espiritual. No se trata solo del acto sexual, sino de los lazos espirituales que estableces inadvertidamente. Uno debe reflexionar profundamente. ¿Por qué arriesgarse a formar tales lazos con personas cargadas de sus propias luchas o incluso oprimidas por influencias demoníacas? Los momentos fugaces de placer están ampliamente superados por los desafíos duraderos que pueden seguir. Algunos pueden creer que cometer tales actos en secreto los protege del escrutinio divino o del juicio humano. Sin embargo, esta es una grave equivocación. Ocultar este pecado puede ocultarlo momentáneamente de los ojos de los demás, pero ¿presumimos ocultarnos de Dios mismo? Este pecado oculto
que puedes considerar un esqueleto en tu armario, no es nada, está oculto al Todopoderoso. Llegará un momento en que lo que está oculto será expuesto a la luz, revelando los pecados ocultos para que todos los vean. Es crucial recordar que ningún pecado está oculto ante Dios. Cometer inmoralidad sexual en secreto es un reflejo de un problema más profundo, una falta de reverencia por Dios. Si te entregas a este pecado en privado, creyendo que la mirada de Dios no te alcanza, te estás engañando a ti mismo. Nuestras acciones, tanto públicas como privadas, siempre están dentro de la vista de Dios. La Escritura nos recuerda que todo lo hecho en la oscuridad eventualmente será expuesto a la luz. Por lo tanto, no se trata de si tus pecados secretos serán revelados, sino cuándo. Lucas 8:17. Dime, si Dios puede ver lo que estás haciendo en secreto, ¿a quién estás engañando? Gálatas 6:7. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, eso cosecharás. No puedes engañar a Dios, solo puedes engañarte a ti mismo. En nuestra sociedad actual, el desafío de la inmoralidad sexual es omnipresente, a menudo oculto detrás de puertas cerradas y envuelto en secreto. Vecinos y conocidos pueden participar en estos actos, esforzándose por mantenerlos fuera del conocimiento público. Un ejemplo impactante ocurrió dentro de una comunidad eclesiástica donde se expuso públicamente la relación secreta de un pastor con una mujer. Este pastor, que había mantenido el asunto en secreto ofreciendo dinero por silencio, enfrentó humillación pública y consecuencias cuando la mujer, sintiéndose agraviada por el fin de su relación, interrumpió un servicio eclesiástico para revelar su secreto. Este incidente subraya una verdad profunda. Sin importar cuán cuidadosamente se oculten, los pecados de inmoralidad sexual eventualmente saldrán a la luz, trayendo vergüenza y repercusiones. Esta narrativa no se comparte para condenar, sino para destacar la inevitabilidad de que los pecados ocultos sean descubiertos, ya sea en esta vida o ante el juicio de Dios. Es un llamado a la introspección y al cambio, especialmente para aquellos que aspiran a la vida eterna con Cristo. Reconocer nuestros errores es crucial, pero no debemos permanecer atrapados por ellos. El arrepentimiento y la búsqueda del perdón allanan el camino hacia la liberación de estas ataduras. Dios, en su infinita misericordia, está listo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras transgresiones, independientemente de su número o naturaleza. Se nos recuerda la preciosidad de nuestras vidas ante los ojos de Dios. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, diseñados para la santidad y la pureza. Contaminar este templo a través de la inmoralidad sexual es invitar al desorden espiritual y la esclavitud a nuestras vidas, apartándonos de nuestro propósito divino y llamado. El atractivo del placer momentáneo palidece en comparación con las consecuencias duraderas de tales pecados. Por lo tanto, la admonición de huir de la inmoralidad sexual está arraigada en el amor y la preocupación por nuestro bienestar espiritual. Manteniéndonos firmes en Cristo, estamos llamados a salvaguardar la santidad de nuestros cuerpos y nuestros espíritus. No se trata solo de evitar resultados negativos, sino de abrazar una vida de libertad, dignidad y cercanía con Dios. Escuchemos este llamado a la pureza, asegurándonos de que nuestros templos permanezcan limpios, libres de la esclavitud del pecado y alineados con la voluntad divina de Dios para nuestras vidas. Hablando con franqueza, la noción de un pecado secreto es una falacia. La creencia de que uno puede ocultar con éxito sus malas acciones es equivocada. La omnisciencia de Dios asegura que todo sea revelado ante Él, como se declara en Jeremías capítulo 16, 17, 18. La vigilancia del Señor es incesante. Ninguna acción escapa a su mirada y la iniquidad permanece completamente visible para Él.
Esta escritura advierte de una recompensa doble por los pecados, particularmente aquellos que profanan lo sagrado. Tales transgresiones no son solo fallos personales, corrompen y contaminan la herencia espiritual y la tierra confiada a nosotros por Dios. Si te encuentras enredado en el pecado, especialmente en la inmoralidad sexual, ahora es el momento para la introspección y la confesión. Aferrarse a tal pecado solo te carga con problemas que no están destinados para ti. La confesión es el camino hacia la liberación de estas cargas. Es un llamado a regresar a un estado de pureza, a limpiar el templo de Dios que reside dentro de ti. 1 Corintios 6:19. Reitera la santidad de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Esta escritura sirve como un recordatorio conmovedor de que no nos pertenecemos solo a nosotros mismos, sino a Dios, de quien hemos recibido esta vida y la presencia que mora en nosotros. Es un llamado poderoso a abandonar el pecado sexual, reconociendo la profunda responsabilidad que tenemos de mantener la santidad de nuestros cuerpos como vasijas de la presencia divina. En esencia, el camino hacia la renovación espiritual y la pureza es un viaje de regreso a Cristo. Implica reconocer nuestros pecados, buscar el perdón y abrazar una vida que honre el templo de Dios dentro de nosotros. Al hacerlo, abrimos nuestras vidas al poder transformador de Dios, permitiéndole limpiarnos y santificarnos. Escuchemos este llamado a la pureza, renovando nuestro compromiso de vivir de manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. En conclusión, espero que este mensaje haya sido edificante y haya resonado en sus corazones. Les animo a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy y a compartir en los comentarios cómo este contenido ha impactado sus vidas. Si les ha gustado el vídeo y desean ver más contenido inspirador como este, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para no perderse futuras actualizaciones. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir compartiendo mensajes significativos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por su continuo apoyo.